la Constitución prohíbe totalmente la reelección. Y en caso de que se reforme la Constitución, no es Carlos Menem el que va a decidir sobre este aspecto, sino que va a ser el pueblo argentino. Fue la más legítima y la más democrática de la historia argentina. Antes el presidente iba a 6 años sin posibilidad de reelección. Acá pasamos a 4 y una reelección. Hubiera estado bien, me parece a mí, una reelección y nunca más, por ejemplo. Reforma se llega sí o sí a través de un pacto entre los dos actores principales de aquel momento, de los partidos políticos, el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Menem. La Asamblea reflejaba con absoluta precisión la diversidad de la Argentina. Y lo notable es que en esa diversidad fue posible una sanción de una Constitución por unanimidad, hecho notable en la historia argentina. De ninguna manera quedó limitado el pacto de Olivos, a mí me gusta llamarle pacto, es una palabra que viene de paz, a 2 partidos. Por el contrario, hubiera sido mucho mejor, desde luego, encontrar aquiescencia también en otros sectores que no la dieron y que tienen todo el derecho a comportarse como quieran. Como había desconfianza entre las dos fuerzas, la forma de cerrar el pacto y que ese pacto no se violara era a través de esa cláusula cerrojo que decía que o se votaba todo o no se votaba nada. Bueno, a 30 años de la reforma de la Constitución, que tuvo a Santa Fe, a Paraná, pero sobre todo a Santa Fe como epicentro, una ciudad que además es emblema de la Constitución, ¿qué mirada tenés respecto de esos años? Mucho fervor político, mucha discusión, y bueno, y a la vez, a la par de la cuestión política, que no se puede soslayar, también hubo una reforma muy técnica, muy específica. ¿Qué cosas recordás y qué importancia tuvo esa Constitución o esa reforma de la Constitución de 1994? Bueno, en primer lugar decir que nuestra ciudad ha sido no solo la cuna de la Constitución de 1853, de la que ayer festejamos sus 171 años, sino que también fue sede de otras reformas. La más importante es la reforma de 1994 y es importante por 2 razones. Primero, porque fue una convención que tuvo una representación de 19 bloques políticos, es decir, todas las manifestaciones políticas que existían en la década del 90 estuvieron representadas en esta convención. Y también es importante porque es la reforma que mayor cantidad de temas introduce. Una característica que tiene nuestra Constitución de 1853 es que las reformas, salvo algunas pequeñas supresiones que tuvieron las 2 primeras, el siglo pasado, todas las demás han tratado de incorporar normas. Y esta es la que mayor cantidad de temas trae. De hecho, tiene un capítulo expreso de nuevos derechos y garantías, y que esto tiene que ver con estas razones políticas de las que vos hablabas. La reforma se llega sí o sí a través de un pacto entre los dos actores principales de aquel momento, de los partidos políticos, el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Menem, y ese acuerdo, que lo conocemos con el nombre de Pacto de Olivos, significó una serie de pautas de buen comportamiento, que esto lo podemos decir ahora, 30 años, en ese momento era muy criticada, había muchos planteos recursivos por los procedimientos, por los temas, porque si era bloque cerrado, si era abierto, bueno, pero en definitiva lo que nos permite hacerlo ahora, analizarlo ahora, es ver que si no hubiera habido esa decisión en conjunto, quizás no estaríamos hoy diciendo esto que decimos de que es una reforma muy importante. En ese contexto de aquellos años,
ese pacto significa una alianza para llegar a producir las cosas que se creían importantes. La convención tuvo dos grandes ejes. Un eje era la atenuación del presidencialismo y el otro eje era el fortalecimiento del federalismo. Con esas dos grandes ideas fuerza se trabajaron todos estos temas. Pero también es importante destacar que en ese proceso que llega después a una reforma constitucional se dan otros hechos institucionales que gravitan aún hoy y que tienen que ver con estas relaciones de fuerza entre los distintos partidos políticos. La convención, como vos bien decías, se instala en Santa Fe, pero tiene unas comisiones que funcionan en la ciudad de Paraná, y el acto inicial es en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, y luego de que aquí se cierra la actividad, se produce la jura de la Constitución por las autoridades en ese momento, presidentes, gobernadores y demás, en el Palacio de Urquiza. Es decir, es una reforma que ha seguido gravitando entre la relación federal de dos provincias importantes dentro de la República Argentina. Y a mí me parece que eso es bueno marcarlo en términos de que quizás hoy quien nos escucha, quien nos ve, no tiene ningún reporte hacia atrás, excepto los que hubiéramos podido estar, porque generacionalmente vivimos ese momento, de cómo se gestó esta situación. Entonces es, primero, cuáles son los acuerdos previos para llegar a la reforma, el procedimiento de la elección de los convencionales, la constitución de la Convención Reformadora en Santa Fe, y cómo en esos meses en los que estuvieron trabajando hubo una permanente tensión de fuerzas. Los discursos eran discursos muy vehementes, pero así todo, en la exigüidad del tiempo y la cantidad de personas que habían, recordemos, se eligieron 305 convencionales. De esos 305 solo participaron de la convención 303. Jaime de Nevares y Evangelina Salazar fueron los... Evangelina Salazar nunca vino a jurar y Jaime de Nevares vino y, como no estaba de acuerdo con el pacto y el núcleo de coincidencias básicas, renunció y se fue. Digamos, 305 personas, unos meses trabajando, y produjeron una obra que, aún con los defectos que le podamos encontrar a 30 años vista, es una pieza jurídica de importancia que ha permitido abrir el plexo de derechos, deberes y garantías para los ciudadanos, y que además reforzó el sistema del esquema de gobierno. Nosotros decimos un sistema de frenos y contrapesos que procura un equilibrio entre ejecutivo, legislativo, judicial, y ahora la incorporación de los órganos de control. Bueno, ¿y qué anécdotas recordás vos de esa época? Había, como se dice, mucha rosca, mucho pasillo, además del trabajo específico, ¿no es cierto?, de las comisiones, que era técnico, por supuesto, pero también había todo eso otro. Estaba la reunión en el bar, estaba las idas, las venidas, fíjate qué, ojo con... ¿Cómo viviste eso? ¿Eras muy joven? Sí, era relativamente joven. Yo ya era profesora de Derecho Constitucional, ya trabajaba con José Manuel Benvenuti. José Manuel Benvenuti fue asesor del convencional Iván Cullen, entonces yo pude ingresar a algunas sesiones del plenario a través de este vínculo y de esta relación, pero sí, importante decir esto, en ese momento no había otros medios de comunicación que las tradicionales de la prensa escrita y la televisión. La televisión tuvo que montar un operativo importantísimo para hacer la transmisión de la convención. No existían los teléfonos celulares. Había algunos pocos de esos muy grandotes que los tenían algunos personajes muy importantes. O sea que fue una convención en la que realmente el consenso y el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas se dio en la naturalidad del habla, de la comunicación de las personas, no por otros medios. Eso por un lado. Por otro lado, también recuerdo que para la ciudad fue importantísimo, y en especial para lo que hoy decimos la manzana histórica de la Universidad Nacional del Litoral, porque bueno, el Paraninfo tuvo que adaptarse completamente para darle cabida a estas 305 personas. Yo recuerdo los trabajos de nivelar el espacio de lo que sería el piso de la convención, y que hoy, si lo miramos, es nivelar las barandas laterales que tiene el Paraninfo para que pudieran entrar todas estas personas, toda la instalación del sistema de cómputo de los votos electrónico, la ubicación de los bloques en los distintos lugares, y también cómo funcionaban esos bloques
que estaban distribuidos en toda la manzana porque las autoridades estaban en la zona de lo que sería el rectorado de la universidad, y después los presidentes de bloques y las comisiones estaban en la facultad. La facultad estuvo cerrada todo ese tiempo, no dimos clases, no tomamos exámenes, la facultad se abocó exclusivamente a esta tarea, y en particular la biblioteca se constituyó en la biblioteca de la convención, y eso yo lo rescato como un dato importante para enseñar, para tener en cuenta, y cuál es el rol y la trascendencia que tiene el diálogo, el consenso y algunas buenas prácticas que está bien que las refresquemos hoy a 30 años. Podría llamarse también tradición que Santa Fe tiene, por lo menos en materia de derecho. Nombraste constitucionalistas de peso, que siempre tuvo Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral en particular. A 30 años, y teniendo en cuenta incluso el contexto actual, donde hay reformas importantes en marcha que quisieron zanjarse a lo mejor por un decreto o por normas de menor rango que no sean el tratamiento legislativo, ¿qué actualidad tiene esa Constitución? Uno sabe que le faltan incorporar capítulos, cambió mucho las comunicaciones, cambiaron el derecho ambiental, hay un montón de apartados o capítulos que a lo mejor podrían o no visualizarse en una próxima reforma hipotética. Pero ¿cómo ves vos hoy esta cuestión del funcionamiento de nuestra Constitución a partir de las tensiones propias de esta época, no de los 90? Bien, yo pienso que las constituciones en general, ya sea la de 1853 originaria o sus reformas, son pensadas por los hombres y las mujeres que trabajaron en esa actividad para perdurar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que la sociedad considere que las condiciones que dieron origen a esos cambios se mantienen o cambian. Si vos me preguntas a mí, yo creo que hoy no estamos en proceso, bueno, es un tiempo constitucional de cambio. Que sí me parece es que la Constitución merece ser más cumplida, que debemos tener más apego a la ley, que hay un montón de normas que porque no se cumplen no son efectivas, pero no por un defecto de la redacción. Nosotros tenemos una cultura en el país de creer que podemos solucionar los problemas cambiando normas o escribiendo mejores normas. No, el problema que tenemos es que no las cumplimos. Pero en sí la Constitución es buena. Es cierto que hay muchas cosas que por estas cuestiones que tienen que ver con la tensión propia del federalismo, del interior con Buenos Aires, de la relación económica, de la distribución de los recursos, que no están funcionando. Por ejemplo, nunca funcionó el Banco Federal como fue previsto. Nosotros tenemos un sistema de un banco central que depende del Ejecutivo. Bueno, ese es un punto, que no digo que es la panacea para la solución de los problemas, pero es un punto que podría ser una muestra de cómo hay un equilibrio de la distribución de los recursos, no solo en función de lo que producen las provincias y cabas, sino de cómo se redistribuye de modo tal de que ese sistema solidario y de subsidiariedad que está previsto en la Constitución sea una realidad para toda la ciudadanía. Siempre ponemos como ejemplo Santa Fe le da o genera al Estado Nacional tanta cantidad de recursos económicos, pero no recibe en la misma proporción. Bueno, nosotros, aunque estamos hoy en una situación económica más compleja, siempre esta ha sido una provincia con muchos recursos, que ha tenido mucha producción, no solo por el agro, por la industria, por la tecnología, por todo lo que podemos exportar con mayor valor. Bueno, lo que se recibe no es en proporción a lo que se produce, pero también es cierto que este sistema solidario que prevé la cláusula que regula cómo debería ser una ley de coparticipación, que tampoco fue dictada por el Congreso, nos pondría en mejores condiciones. Y ahí también me acordé de algo. Yo creo que en ese equilibrio de las fuerzas políticas, es el Congreso el que tiene la mayor responsabilidad. Nosotros tenemos ejecutivos fuertes desde siempre, desde 1853 y desde antes. Presidencialistas. Somos presidencialistas natos. Por definición. Por definición y porque Alberdi buscó, cuando escribió Bases, reflejarse más en el poder ejecutivo chileno, que era lo que tenía en miras, y no el sistema norteamericano. Entonces, esa es una conjunción de cómo está redactada la Constitución cuando estructura cómo es el Poder Ejecutivo, pero también las personalidades de los ejecutivos que nosotros elegimos
muestras a la vista hay un montón de personas más fuertes o menos fuertes en cómo direccionan el gobierno de un país. Y en consecuencia también el apego no a normas, a equilibrios. Sí, pero el apego a la norma yo creo que es una cuestión cultural. Si nosotros enseñamos que cumplir reglas mínimas de convivencia es lo que nos permite vivir mejor, posiblemente, y a diferencia de lo que se cree que desde la autoridad mayor dimana hacia la menor, yo creo que es una sinergia. Si todos vamos haciendo nuestra parte, es probable que esas inconductas se modifiquen. Por supuesto que es un pensamiento absolutamente romántico el que te estoy diciendo, pero bueno, yo creo en eso, creo que estamos obligados a cumplir cualquier tipo de ley, desde no tirar un papelito de un caramelo en el piso hasta respetar las señales de tránsito y cumplir otro tipo de normas que tienen más envergadura. Pero es el Congreso el principal responsable de ejercer los controles a este presidencialismo fuerte. Y eventualmente el Poder Judicial con sus sentencias, cuando hay un conflicto de tipo jurídico serio que no puede ser resuelto a través del diálogo, de la palabra, de la confianza y del consenso en la representación política. Pues nosotros desde 1853 tenemos un sistema representativo y esa representación es cómo nosotros elegimos a nuestros diputados y a nuestros senadores cada 2 años o 4 años dependiendo el sistema. Bueno, y una última reflexión, o sea, ¿qué enseñas vos hoy a tus alumnos respecto a esa mirada retrospectiva y qué le decís de la Constitución y de Santa Fe? Porque Santa Fe, en efecto, era la provincia que de alguna manera, con Entre Ríos, básicamente representaba el federalismo, dicho así, como si fuera un título. Y bueno, hoy también está en tensión todo eso, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que enseñar de dónde venimos es importante. Saber los procesos históricos, conocer los procesos históricos nos permiten entender hacia qué futuro nos estamos dirigiendo. Y yo creo que nuestra Constitución, que es una de las más antiguas en el mundo, con esa estructura de un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica y disposiciones transitorias, es un emblema que debemos rescatar, así como en otros países, podríamos decir, el parlamentarismo es muy fuerte en el Reino Unido y es menos fuerte a lo mejor en España, o es muy bueno el presidencialismo puro norteamericano. Yo rescato de nuestra Constitución esta estructura que es fuerte, que es sólida y que ha permanecido y perdurado en el tiempo porque, salvo la Constitución del 49, que era otra Constitución, todas las reformas intentaron completar, complementar y adecuar esta evolución que hay en el tiempo entre una sociedad que no es lo mismo, la sociedad de la posguerra, que la sociedad que tenemos hoy. Entonces las constituciones deben adaptarse a esos requerimientos de la sociedad. La Santa Fe de aquellos años radicaba en la esperanza de un futuro mejor y más inclusivo, donde cada ciudadano pudiera ver garantizados sus derechos y donde la justicia y la equidad fueran los pilares del nuevo orden constitucional.